Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a continuar con el estudio de esta mañana. Y estamos en Juan 8. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. El libro de Juan, capítulo 8. Estamos haciendo el seguimiento del estudio del libro de Juan que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Y hoy vamos a ver una historia pues bastante conocida, bastante estudiada, escuchada, que es la historia de Jesús y la mujer adúltera. Yo creo que ya pues en alguna ocasión quizás has escuchado esta historia, pero hoy vamos a analizarla desde el punto de vista de conocer la misericordia de Dios. Dios es justo, Él es santo, 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 es justo, pero también Dios es amor, es misericordia. Y vamos a ver de qué forma tan bella se entrelaza esto en la historia de Jesús y la mujer adúltera. Y bueno, solo para ver algo de contexto, aquí donde estamos en el capítulo 8, empezando en el versículo 1, estudiamos hace una semana, pues que el Señor Jesús acababa de sanar a un hombre paralítico. ¿Te acuerdas que había un estanque donde este hombre quería entrar y no podía entrar y el Señor Jesús lo ve paralítico y le ordena a que se levante y se lleve su lecho? El paralítico se levanta, toma su lecho y se va a su casa. Pero el Señor Jesús hizo esto en el día de reposo. Entonces los fariseos que lo habían visto querían matar a Jesús y lo empezaron a perseguir, lo querían matar, le preguntaron al que había sido sanado dónde estaba Jesús, y en medio de toda esta conmoción en Jerusalén, Jesucristo se va al Monte de los Olivos en la noche a orar. Y ahí es donde estamos empezando en el capítulo 8. Jesús acaba de sanar a este hombre, lo están persiguiendo para matarlo y Jesús se va al Monte de los Olivos. Entonces vamos ahorita a empezar a leer esta historia. Pero nada más para poner la introducción, vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Vamos a ver primero la presentación de la mujer adúltera, cómo nos presenta el Señor en su palabra a esta mujer y la situación en la que se encuentra. Luego, en un segundo punto, vamos a ver cuál es el veredicto de Jesucristo acerca de la mujer adúltera. Y en un tercer punto, vamos a ver cuál es la misericordia de Dios acerca de la mujer adúltera. Entonces vamos a ver estos 3 puntos y vámonos a Juan capítulo 8, versículo 1 para ver la presentación de la mujer adúltera. Dice el versículo 1: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Jerusalén estaba dividida. La mitad de Jerusalén quería matar a Jesús y la mitad creían que era el Mesías. Y en medio de esta conmoción, Jesucristo huye, se esconde de los judíos, va al templo de Jerusalén a enseñar la palabra de Dios. Llega al templo de Jerusalén y es muy interesante porque dice: por la mañana volvió al templo y ¿cuántos del pueblo fueron? Todo el pueblo vino a él. Ahora, ¿dónde estaba el monte de los olivos? En Jerusalén. ¿Dónde está el templo de los judíos? En Jerusalén. Entonces, ¿de qué pueblo estaba hablando? De todo el pueblo judío que había en Jerusalén, que es la capital de la nación judía. ¿Cuántos judíos crees que hay en la capital de la nación judía de Jerusalén? Había muchísimas personas, cientos de personas, miles de personas probablemente, y todos se acercaron a escuchar lo que Jesús estaba enseñando en el templo. Algunos, a lo mejor los que estaban en su contra de unos días anteriores cuando había sanado al paralítico, a lo mejor querían agarrarlo en alguna falta para poder acusarlo, como vamos a ver. Otros que creían que era el Mesías habían ido para escuchar qué tenía que decir el hombre que había sanado al paralítico. Pero es interesante que todo el pueblo estaba en el templo, estaba lleno.
y el Señor estaba enseñando. Era como una predicación, como ahorita estamos predicando, estamos enseñando la palabra, pues estaba el Señor Jesús enseñando la palabra de Dios en el templo con todo el pueblo reunido y Él estaba sentado enseñándoles. Ahora, es importante este contexto porque mira lo que pasó en el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Posiblemente entonces había miles de personas escuchando a Jesús mientras él estaba enseñando la palabra. Y imagina la escena, azotan la puerta, entran los fariseos cargando a esta mujer, posiblemente arrastrándola y la tiran en medio de donde está enseñando el Señor Jesús, delante de miles de personas. Posiblemente la mujer llorando, clamando, porque sabía que era lo que le iba a pasar de acuerdo con la ley de Moisés, y la ponen en medio. Todavía dicen en el versículo 4, Maestro, le dicen estos judíos a Jesucristo, Rabí, Maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, la Biblia no nos aclara si en ese momento había sucedido, pero sí dice que había sido en el acto mismo del adulterio donde la habían atrapado. Puede ser que ella iba con un poco de ropa, posiblemente envuelta en una sábana, llorando, y en ese momento llevaron y la pusieron en medio. Era una situación tremenda. Miles de personas. Ahora, ¿dónde estaba este templo? En Jerusalén. ¿Sabes cuál era el lugar más sagrado de los judíos? El templo de Jerusalén. Era uno de los lugares más sagrados. Básicamente ahí atrás de donde estaba el Señor Jesucristo enseñando, estaba el lugar donde estaba la mesa de la preposición, estaba el inciensario, donde estaba el candelabro de oro y había el velo, y atrás del velo estaba el arca de la alianza. ¿Qué hay ¿Se acuerdan qué hay en el arca de la alianza? Es una pregunta para los jóvenes del campamento. Estaban las tablillas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Estaba un gofer de maná que había caído del cielo, con el cual Dios había alimentado a los judíos. Estaba la vara de Aarón, ¿te acuerdas? Y en un tiempo estuvo la vara de bronce, ¿no? Que había tenido también Moisés, pero que luego la habían deshecho. ¿Cuál es el punto? Era el lugar más santo de los judíos. Y en ese lugar, los judíos trajeron a una mujer en el mismo momento del adulterio y la habían puesto en medio, delante de la enseñanza. Ellos no estaban preocupados por la integridad de esta mujer o por la nación de Israel. Los judíos no dijeron, es que se hizo una ofensa contra el Dios de Israel, por eso vamos a arreglar la situación. Ellos querían acusar a Jesús, querían ponerle una tentación, y porque lo dice el siguiente versículo. Mira, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces no les importaba a esta mujer en realidad. Tampoco les importaba ofender la ley de Dios. Ellos solo querían tentar a Jesús para cacharlo en un error. Tremendo lo que estaban haciendo estos judíos. En su corazón no estaba el bien espiritual de Israel ni de la mujer. Y le llamaban maestro, pero no creían en él. Solo le estaban tentando. Ahora, hay algo que tenemos que entender también aquí. Vamos a Deuteronomio 22:22. Si quieres poner una separación aquí en Juan. Y vamos a Deuteronomio 22:22. Deuteronomio 22:22. Ahora, ¿qué dice la ley de Moisés acerca del adulterio? Deuteronomio 22:22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos ¿qué? Morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, la ley judía sí decía que tenía que morir un adúltero, pero ¿viste quién tenía que morir? Los dos. ¿Y dónde estaba el hombre? No lo habían llevado, qué curioso, nada más se habían llevado a la mujer. No les importaba cumplir la ley. Ellos solo querían
tentar a Jesús. Era lo que decía el versículo 4. Pero finalmente era justo para cumplir la ley de Moisés que ella pues fuera muerta, porque es lo que dice la Biblia. Entonces era lo que decía la ley de Dios. Había cometido un pecado. Pero bueno, hay algo también que tenemos que entender ahora. Cuando hablamos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, se divide en 4 diferentes ramas generales. Y esto en Doctrinas Básicas 1 lo hemos visto en algunas de las clases, pero es importante que lo entendamos para que no nos confundamos. Tenemos, por ejemplo, una división que es la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? Es el entender el bien y el mal, de acuerdo con la definición que Dios nos da. ¿Qué es la ley moral? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley moral. Hay otra ley que es la ley sacrificial, que en el Antiguo Testamento le enseñaba a los judíos cómo ofrecer los holocaustos. Tú sabes que en el templo de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, pues por los pecados del pueblo, ellos tenían que llevar animales inocentes y sacrificarlos dependiendo del pecado que había cometido la nación. Había sacrificios de animales, de aceites, de alimentos que tenían que presentar, y todo eso estaba estipulado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y se llama la ley sacrificial. Hay otra división de la ley que es la ley ceremonial, que son todas las leyes que hablaban de las ceremonias judías, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, cómo tenían que hacerse las fiestas, cómo tenían que prepararse espiritualmente para las fiestas, cómo tenía que vestirse el sacerdote. Todo eso es ley ceremonial. Y hay una ley también que se llama la ley judicial, es la cuarta parte. La ley judicial tiene que ver con la organización o la administración de la nación judía. O sea, como pueblo, como país, era una especie de constitución. Así como tenemos la constitución mexicana, la ley judicial era, bueno, cómo se organizaba socialmente la nación judía. Si alguien te robaba una vaca, pues tienes que restituirla con 3 vacas. Si alguien extendía su terreno, un lindero un poco más allá, pues tienes que pagarlo con tantas piezas de plata, y eran leyes judiciales para la administración de la nación de Israel. Y el apedrear a la mujer adúltera cabía dentro de la ley judicial del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué será que nosotros como cristianos hoy en día ya no estamos sacrificando animales en Jerusalén? ¿Por qué ya no tenemos que ofrecer estos holocaustos? Porque Jesucristo, cuando Él vino y murió en la cruz, dice la Biblia que Él fue el sacrificio perfecto. Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, Él, al hacer el sacrificio en la cruz, cumplió el sacrificio por completo y cumplió la ley sacrificial. Todos los sacrificios que hacían los judíos, en sí el animalito no era lo que le quitaba el pecado al judío. Era la fe que tenía al guardar la ley de Dios en esperanza del Mesías que había de venir en un futuro. Eso le quitaba el pecado al judío. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, cumplió por completo la ley sacrificial, y nosotros en la sangre de Cristo es por eso que ya no tenemos que ofrecer sacrificios de sangre. Ya no hay que hacer holocaustos, ya no hay que hacer libaciones, porque ya todo esto lo pagó Cristo en la cruz. Entonces, por eso ya no hay que seguir la ley sacrificial, porque Cristo la cumplió. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la ley ceremonial? ¿Por qué como cristianos del Nuevo Testamento ya no celebramos tantas fiestas judías? Las fiestas judías, las ceremonias judías, tenían el propósito de hablar de Cristo, de que iba a venir. ¿Y qué crees que hizo Jesucristo cuando vino? Nos dejó 2 ceremonias a la iglesia, 2 ordenanzas que como iglesia del Nuevo Testamento tenemos que cumplir: el bautismo y la Santa Cena. Cuando como iglesia del Nuevo Testamento cumplimos con el bautismo y la Santa Cena, estamos cumpliendo la ley ceremonial de Dios, porque es lo que Cristo dijo en su palabra. Por ejemplo, ¿qué es parte de la ley ceremonial de Dios? Los judíos tenían prohibido, por ejemplo, comer carne de puerco. ¿Será que como cristianos podemos comer carne de puerco? Bueno, pues en el Nuevo Testamento Jesús dijo que lo que el Dios ya limpió, que nosotros no llamemos impuro. Todos los alimentos son buenos para consumir si se comen con acción de gracias. Entonces ya no estamos bajo la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque se cumplió en Cristo. Y porque cuando cumplo el bautismo y la Santa Cena, ya no me sujeto a la ley ceremonial. Y la ley judicial, mira, vamos a ver algo. Acompáñame a Romanos 13. Vámonos a Romanos 13.
Romanos 13, 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Qué está diciendo entonces aquí Pablo en el libro de Romanos? Que la iglesia tenía que sujetarse a la ley romana. Nosotros como mexicanos, iglesia cristiana del Nuevo Testamento en el país de México, el Señor nos manda que nos sujetemos a la ley de la Constitución mexicana para cumplir con la ley judicial. Ya no somos una nación israelita en el Antiguo Testamento, estamos en México y Jesús dijo que sigamos las leyes de México. Entonces, ¿cómo cumplo con la ley judicial hoy en día? Cuando me sujeto a lo que dice el Estado mexicano en su Constitución y lo cumplo. Así yo me sujeto a la ley judicial. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de apedrear a una mujer que cometió adulterio? Porque eso no lo dice la ley mexicana. Además de que ya en el Nuevo Testamento también el Señor nos dijo pues que no matemos a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues el Señor Jesús es el que establece cuáles son las instrucciones a seguir. Ahora, ¿hasta dónde está el límite? ¿Hasta dónde tengo que cumplir con el Estado mexicano? ¿Puedes poner, Oscar, en la pantalla, por favor, Hechos 5:29? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la ley mexicana dice, ¿saben qué? Se va a hacer una estatua de oro de 20 metros de Mauricio Vila y tenemos que adorarlo todos. Pues ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es idolatría y es pecado. Pero si la ley mexicana no me pide cometer un pecado, pues la tengo que cumplir. ¿Qué pasa si la ley me dice que tengo que pagar mis impuestos? Tengo que hacer mi declaración. No quiero, pero lo tengo que hacer. No va contra de la ley de Dios. De hecho, dice aquí la Biblia, el que tributo, tributo, hay que pagarlo. Entonces, por eso es importante que aprendamos a dividir la ley en el Antiguo Testamento. El problema es cuando nosotros, como iglesia del Nuevo Testamento, queremos aplicarnos una ley ceremonial, como la carne de puerco. No aplica. ¿Por qué? Porque era una ley ceremonial para los judíos del Antiguo Testamento. Y así ya no nos confundimos. Pero entonces, ¿cuál es la ley moral de Dios? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si cometo idolatría, como adorar una estatua de oro de 20 metros, ¿estoy amando a Dios? No. Entonces, sigue en pie hoy en día la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Si amas a tu prójimo, ¿le vas a mentir? No, si le mientes, estás rompiendo la ley moral de Dios. Si robas, ¿estás amando a tu prójimo o le estás quitando algo a él, ¿verdad? Que le pertenece. Estoy rompiendo la ley moral de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y estás guardando la ley moral de Dios. Entonces es importante que distingamos esto. Ahora sí, lo que estamos viendo en la presentación de la mujer adúltera es que tenía que cumplirse la ley judicial de Israel, porque ellos sí estaban en Israel y sí tenían que cumplir la ley judicial. Ahora sí, vamos a regresar a Juan 8. Un poquito de desviación del tema, pero pues un tema muy interesante, muy importante. Muchas de los problemas doctrinales que surgen en algunas de las iglesias hoy en día es porque no se hace esta división de la ley y todo nos queremos aplicar cuando ya no es lo que el Señor estipuló en su palabra. Pero vamos a ver,
Juan 8, y estábamos en el versículo 4 y 5, dice, ponen a la mujer adulta en medio, miles de personas ahí con el Señor Jesús, la avientan y dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos no les importaba cumplir con la ley de Moisés, ellos no les importaba ver la santidad de Israel. ¿Qué querían hacer? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cuál era la tentación que le estaban poniendo? Si Jesús decía, no hay que matarla, si Jesús tenía misericordia y decía, no hay que matarla, ¿qué iban a decir los judíos? Está quebrantando la ley, porque la ley de Moisés dice que hay que matarla. Entonces iba a quedar en evidencia delante de miles de personas. ¿Por qué no se esperaron a hacer un juicio un tiempo después? ¿Por qué no había testigos que atestiguaran? Porque nada más querían tentar a Jesús. Querían acusarlo delante de miles de personas. Pero si Jesús la mataba, o decía que la apedrearan todos, pues ¿qué iba a pasar? Lo iban a acusar de no tener misericordia, de haber asesinado a una mujer en el templo de Jerusalén. Aunque él no lo iba a hacer, lo iban a acusar. De una u otra forma, le habían puesto una trampa. Si la quería matar, si no la quería matar, iban a decir, ¿por qué no cumples la ley? Si la quería matar, iba a decir, ¿por qué mandó a matar a una mujer en el templo? ¿No tiene misericordia este maestro? Estaba atrapado desde el punto de vista del hombre. Pero ¿qué crees? Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Querían tentar a Dios. En su corazón estaba tentar a Jesús. Vamos a ver Isaías 45:9. ¿Será sabio querer pelear contra Dios? Isaías 45:9. Hicieron su plan. Ahora sí, lo tenemos. Haga lo que haga, va a caer. Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Es sabio pelear con Dios? ¿Será sabio lo que estaban haciendo los fariseos de querer tentar a Jesús? Voy a detener su mano y le voy a decir, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso, Señor? A mí no me gusta. Voy a ponerme a pelear con Él, discutir con Él. ¿Soy más sabio que Dios? Voy a tentarlo, le voy a ganar a Dios si trato de pelear con Él. Señor, pues es que tú sabes que yo tengo que pecar. Tú conoces la situación en la que yo me encuentro, no me queda de otra, pues tengo que pecar, Señor, tú lo sabes. Voy a ponerme a discutir con Dios de palabras. Voy a ganarle si yo trato de tentarlo también. Algo que he visto que se pone muy de moda en algunas denominaciones es reclamarle a Dios sus promesas. ¿Será que yo como su criatura, siendo que Él es el hacedor y yo soy la criatura, yo tengo la autoridad para reclamarle algo a Dios, para exigirle algo a Dios? Ahora, yo no tengo por qué recordarle a Dios lo que Él escribió en su palabra, porque Él la escribió. Él la conoce mucho mejor que yo. Una cosa muy distinta es que yo vea sus promesas y yo esté seguro de que Él va a cumplir sus promesas. Claro que sí, gloria a Dios. Yo puedo decir, Señor, tú lo escribiste y sé que lo vas a cumplir en tu momento, en tu tiempo, que es tu voluntad perfecta, no la mía. Pero confío en lo que tú dices porque sé que tú eres Dios y que tú cumples lo que dices. Esa es una cosa. Pero otra cosa es decir, tu palabra dice que me tienes que proveer, así que me tienes que proveer ahora, reclamándole, exigiéndole a Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Dice la Biblia que así le tenemos que pedir a Dios? ¿O dice que si tenemos necesidad nos acerquemos con súplica, con acción de gracias, con ruego? Como dice su palabra, que nos acerquemos a Él. Él es Dios y yo soy su criatura. Él es el hacedor y yo soy el barro. Entonces me tengo que acercar con humildad ante Dios. Tengo que acercarme, dice la palabra, humillado delante de Él, clamándole. Y Él claro que te escucha y claro que Él cumple su promesa. Pero ¿cómo me acerco a Él? Lo podemos ver con un papá que tiene a su hijo pequeño. El papá pues posiblemente tiene dinero y llega el niño
Y le dice, oye papá, pues mira, disculpa, fíjate que fui a la tienda y se me antojaron mucho unos chetos que vi. ¿Será que me puedas dar una moneda para ir a comprarme mi bolsa de chetos que se me antojó? Ah, pues está bien, hijo. O puede llegar el niño y decir, papá, tú eres mi papá y me tienes que dar lo que yo quiero, así que dame esa bolsa de chetos porque yo vi que tienes dinero, dámelo. Tiene dinero, pero el papá va a decidir si se lo da o no. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? Porque yo soy el hijo y Él es mi padre. Me tengo que acercar humildemente ante Él. Y aquí los judíos, ¿qué estaban haciendo? Lo querían tentar. Le pusieron una trampa a Dios. ¿Le voy a ganar a Dios si le pongo una trampa? Señor, yo sé lo que dice tu palabra que tengo que hacer, de lo que me tengo que arrepentir, pero tú no conoces mi situación, es distinto conmigo. Yo tengo una razón, Señor, de por qué no te puedo obedecer. No le vamos a poder ganar a Dios. No le vamos a poder ganar. Vamos a regresar a Juan. Vamos a regresar a Juan. No eres justo por las cosas que me pasaron, Señor. ¿Por qué? Como Job decía, voy a detener tu mano y preguntarte qué haces. Él sabe lo que viene mañana. Él sabe lo que viene en un mes. Él sabe lo que viene en 6 meses. Yo no sé. Podemos descansar en que Él sabe y que se está haciendo su voluntad perfecta. Señor, ayúdame a confiar en lo que estás haciendo. Señor, me duele. Tú sabes por lo que estoy pasando, decía Job. Pero yo sé que tú tienes un propósito, Señor. Ayúdame a descansar y confiar en el propósito por el que está pasándome esta prueba. Qué diferente, misma situación, pero una respuesta distinta. Gracias, hermano. Vamos a ver el versículo 6. Vamos a regresar aquí a Juan, capítulo 8. Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjate cómo Jesús ni los voltea a ver. O sea, llegan así hablándole, él no los voltea a ver. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Te acuerdas? En el templo. ¿Cuántas personas había? Todo el pueblo, miles de personas escuchando posiblemente. ¿Cómo eran los judíos, los fariseos normalmente? Eran muy amables, muy pacientes, ¿verdad? Muy tranquilos ellos cuando hablaban con Jesús. ¿Cómo eran normalmente? Muy emocionales, muy impacientes, ¿verdad? Agresivos. Era como eran los fariseos. ¿Puedes imaginártelos cuando llegaron con la mujer, la ponen en medio y le están diciendo a Jesús, ¿qué eso dice Moisés en su palabra? ¿Tú qué dices? Y Jesús está escribiendo en el suelo. Y los ignora, ni siquiera los voltea a ver. Está escribiendo en el suelo. Mira el siguiente versículo. 7. Y como insistieran en preguntarle, de forma muy políticamente correcta, dice la Biblia, le insistieron en preguntar, le empezaron a gritar, me los imagino arrancándose el pelo y rasgándose sus ropas, ¿cómo no nos haces caso? Querían nada más tentar a Jesús. Y Jesús no se inmutaba, estaba escribiendo en el suelo con su dedo. No se incomodó, los ignoró, siguió haciendo lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Estaba delante de miles de personas. ¿Tú crees que Jesús conocía lo que había en el corazón de los judíos? ¿Tú crees que él conocía a esta mujer adúltera? Desde el momento en que nació. Sabía lo que había hecho y sabía cuándo iba a morir esta mujer. Y de todos ellos también. Exactamente cada cosa que había en su corazón. Y estaba escribiendo en suelo cuando le estaban hablando. El Señor sabía, Él no se va a incomodar porque yo trato de pelear con Él, porque yo estoy tratando de tentarlo. Él no se va a preocupar. La presentación de la mujer adúltera. Ahora vámonos a nuestro segundo punto, el veredicto de Jesús. ¿Qué tiene que decir qué tiene que decir Jesús de esta mujer adúltera? El veredicto de Jesús. Vamos a ver el versículo 7. Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo quedaron al final ellos dos. Ahora conocemos la respuesta de Jesús. ¿Qué opinó Jesús acerca de esta mujer adúltera? Ahora en el versículo 7 entonces vemos que
Probablemente no de forma muy amable le empezaron a exigir, oye, respóndenos, mira, te estamos hablando. Se inclina a verlos y dice una sola frase el Señor Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No estaba quebrantando la ley de Dios. ¿Esta mujer había pecado? ¿De acuerdo con la ley de Deuteronomio, esa mujer merecía morir? Claro que sí. ¿Jesús está diciendo que no la maten? No. Sabía que ese pecado era de muerte. Entonces dice, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Está reconociendo, uno, que sí cometió un pecado de muerte y que sí la paga de ese pecado es la muerte. Lo está diciendo el Señor Jesús. Pero algo interesante, está juzgando con justo juicio. ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Hay que juzgar, pero con justo juicio, no de forma carnal. ¿Te acuerdas? A ver si te acuerdas de la semana pasada. Cuando juzgamos de forma carnal, ¿dónde está el enfoque? En la otra persona, ¿verdad? Lo que hizo mal la otra persona. Cuando juzgamos de forma bíblica, ¿dónde está el enfoque? En mí. Que tengo que cambiar yo primero antes de juzgar a la otra persona, ¿verdad? Ese es el juicio bíblico. Fíjate, lo que está haciendo Jesús es una aplicación de lo que vimos la semana pasada. Está juzgando con justo juicio. Mira, vámonos a Mateo 7:5. Mateo 7:5. Mateo 7:5. Es como una continuación del complemento de la predicación de la semana pasada, pero pues es lo que seguía en Juan, entonces aplica muy bien. Vamos a ver Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo a los judíos? Arroja la piedra, pero si no tienes pecado primero. En vez de que pusieran el enfoque en la mujer, ¿qué les hizo Jesús? Mírate. ¿Eres digno tú de arrojarle una piedra a esa mujer? ¿Tú eres libre de pecado para arrojar esa piedra? El enfoque lo cambió de la mujer hacia ellos mismos, para que hagan un justo juicio. Quita la viga de tu ojo para que puedas ver bien y entonces sí quitar la espiga del ojo de tu hermano. Otra vez, ¿Jesús conocía a la mujer adúltera? Claro que sí. Conocía también a cada uno de los judíos que habían llegado para acusarla. Cada secreto, cada palabra, cada pecado que habían cometido, el Señor Jesús lo conocía por completo. Y él sabía que nadie de los miles que estaban ahí era digno para arrojar una sola piedra. Él lo sabía. Ninguno de ellos era digno para arrojar la piedra. Versículo 8. Vamos a regresar a Juan. Juan 8, 8. Tanta sabiduría en una sola frase. Versículo 8 luego dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Cuando estaba él escribiendo, le molestaban, le insistieron, se levantó y les dice una sola oración, o sea, una frase les dijo. Y con una sola frase le cayó la boca a miles de judíos que estaban en el templo y a todos los que le estaban acusando. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Dios es sabio. No vamos a ganarle a Dios. Si trato de pelear con Dios, no le voy a ganar. Una sola frase dijo Jesús, ni siquiera se justificó, dijo la frase y siguió escribiendo en el piso. Le cayó la boca a miles de judíos, a todos en el templo. ¿Cuánta sabiduría en una sola frase? El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Sigue escribiendo en el suelo. Y ahora lo que seguía es que los judíos tenían que tomar una decisión. Él ya había comentado, sí, es condenada de muerte, pero el que esté libre de pecado tiene que arrojar la piedra. Ahora los judíos tenían que analizarse y tomar una decisión. ¿Voy a lanzar esa piedra? ¿Voy a ser yo quien va a lanzar esta piedra? Tenían que tomar esta decisión. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer
que estaba en medio. Dice la palabra que empezaron a salir uno a uno, desde el más viejo. Ahora, posiblemente los más viejos eran los que ya tenían pues más años de vida, más sabiduría y más pecados también. Entonces ellos fueron los que dijeron, yo no, yo no soy digno de lanzar esa piedra. Y los más ancianos, los primeros, dejaron la piedra y se fueron saliendo. Probablemente los más jóvenes que estaban más enojados y diciendo voy a lanzar la piedra, al ver que se empezaron los más sabios a ir, a lo mejor se analizaron y vieron que tampoco eran justos para arrojar la piedra. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón de todos los hombres. El conocimiento del bien y del mal. Seas creyente o no seas creyente, tienes conciencia. La Biblia dice que la puedes cauterizar si decides quebrantarla constantemente hasta que ya no sientas nada y vas a pecar, y si no eres hijo de Dios, pues vas a morir en tu pecado. Pero si eres hijo de Dios y pecas, pues el Espíritu Santo te va a convencer de pecado para que te apartes de él. Los judíos tenían conciencia y se dieron cuenta de que ellos no eran dignos de arrojar la piedra. Fueron saliendo uno a uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, se dieron cuenta de que no eran inocentes. ¿La mujer merecía ser condenada? Sí, por su pecado. Merecía ser condenada, merecía ser condenada a muerte. ¿Eran los judíos quienes debían de ejecutar la condena? No. No les tocaba a ellos ejecutar esa condena de acuerdo con lo que les dijo el Señor Jesús. Vamos a ver Mateo 5:17. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dijo el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús dice no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Quién cumplió la ley sacrificial? Cristo. Por eso ya no tenemos nosotros por qué hacer sacrificios, porque Cristo lo cumplió. ¿Quién cumplió la ley ceremonial? Cristo con su venida y con su enseñanza nos dejó dos ceremonias más, el bautismo y la Santa Cena. ¿Quién cumplió la ley judicial? Cuando vino el Señor nos dijo que nos sujetemos a nuestro gobierno y nos dio autoridades que dice su palabra que vienen de parte de Él, para que nos sujetemos a ellas. Él cumple su palabra. Él no vino para abrogarla, Él vino para cumplir. Es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Luego dice este versículo 20, me llama mucho la atención. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de quienes, los escribas y los fariseos, que eran quienes estaban acusando a esta mujer, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Los fariseos estaban juzgando carnalmente. El Señor nos llama a analizarnos nosotros primero, y ya que yo analicé que necesito cambiar en mi vida, entonces puedo ayudar a restaurar a alguien que lo necesite, porque el juicio bíblico no es para destruir, el juicio bíblico es para restaurar. Y es lo que Jesús quería hacer con esta mujer adúltera. Puedes poner otra vez en la pantalla Juan, versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó ¿quién? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo quedaron ellos, Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cuántas personas había en el templo? ¿Te acuerdas? Miles. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en salir? Mucho tiempo, posiblemente. Hasta que quedaron al final, dice la Biblia, solamente Jesús y la mujer adúltera. Jesús quería quedarse uno a uno con ella. Una conversación cara a cara con ella.
Fíjate cómo el plan de Dios era muy grande. Había planeado quedarse con ella, frente a frente, hablar con ella. ¿Puedes imaginar a la mujer adúltera cuando estaba todo ese tiempo ahí, en medio del templo, posiblemente clamando, llorando, te iba agarrando su ropa, el pelo despeinado, la humillación de estar delante de miles de personas y los judíos, que se muera, vamos a apedrearla? ¿Puedes imaginar la escena que estaba ahí delante? Cuando yo juzgo a otras personas, ¿lo hago con misericordia o no? Porque la Biblia dice que nuestras palabras sean como medicina, no como golpes de espada. Puedo hablar para restaurar o puedo hablar para destruir. Pero vamos a ver que lo que el Señor Jesús quería hacer con esta mujer adúltera no era destruirla. Ella sabía que la paga de su pecado era la muerte, pero el Señor Jesús quería restaurarla. Y habla con ella cara a cara, frente a frente. Mira, vamos a ver Gálatas 6, 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. Te digo que todo lo que el Señor Jesús hizo aquí con la mujer adúltera es la aplicación de todo lo que vimos la semana pasada de cómo hacer un justo juicio. Gálatas 6, 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La meta es restaurar, no destruir. Jesús quería restaurar a la mujer, no destruirla. Quería apartarla del pecado que le estaba destruyendo. Le estaba destruyendo la vida ese pecado. Y Jesús la quería rescatar. Mira el versículo 3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los fariseos que estaban acusando a la mujer se creían mejores que ella. ¿Te acuerdas de la historia que nos cuenta el Señor Jesús que había un publicano y un fariseo? Y el fariseo decía, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano pecador, yo vengo al templo, yo te doy mis diezmos, de todo, gracias porque no soy como este. Y el publicano, golpeándose el pecho, decía, Señor, sé propicio a mí pecador, perdóname. Delante de Dios, en realidad, ¿será que hay uno más justo que otro? A lo mejor algunos pueden ser hijos más obedientes que otros, eso sí. Pero hablando de merecer el perdón de Dios, no hay uno mejor que otro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús murió por todos nosotros, gloria a Dios. Pero hermanos, no hay ninguno de nosotros que sea mejor que el otro. Dice este versículo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Estos fariseos creían que eran mejores que la mujer adúltera? No. Cuando estemos tratando con algún hermano que cayó en pecado, recuerda que a lo mejor él cayó, pero yo puedo caer después. Tengo que tratarle con ese amor y con ese respeto, porque ninguno es mejor que otro. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Nos debemos gloriar, dice la Biblia, así en nuestro propio crecimiento espiritual, que yo pueda ver hacia atrás y diga, wow, Señor, gracias porque me has ayudado a ser un mejor hijo tuyo. Puedo ver que me he apartado de estos pecados, puedo ver que me estás ayudando a ser más como tú, Señor, gracias. Pero yo no debo de gloriarme en comparación de las fallas de otros. Señor, gracias porque yo no soy como esa persona. Dice la Biblia, eso es pecado. Yo no debo de exaltarme en relación de fallas de otros. Yo necesito pedirle al Señor, Señor, ¿qué necesito cambiar? Gracias porque me has ayudado a crecer. Al menos yo no miento, al menos yo no chismeo, al menos yo no robo. Enfócate en tus obras. ¿Qué necesito cambiar para ser más como el Señor Jesús? ¿Soy más justo porque no soy tan pecador como la mujer adúltera? ¿Delante de Dios? No.
Hay que enfocarnos cada uno y dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Enfócate en cómo el Señor te está ayudándote a crecer y qué cuentas tú le vas a dar a Dios, porque eso va a ser de forma individual. Estoy apartándome de mis pecados porque le voy a dar cuentas a Él de cómo estoy viviendo mi vida. Entonces, otra vez, el justo juicio, ¿el enfoque está en la otra persona? No, está en mí, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ser un mejor hijo de Dios? Y vámonos a nuestro tercer y último punto, y ya con este estamos terminando, Juan 8. Vamos a ver el versículo 10 y vamos a ver la misericordia de Jesús con la mujer adúltera. Y estamos en este momento tan tierno, donde está el Señor Jesús con esta mujer. Posiblemente, imagínate su cara toda, pues el maquillaje corrido, despeinada, llorando, angustiada, estuvo a punto de ser asesinada. Y está el Señor Jesús viéndola frente a frente. Y fíjate cómo es el Señor, dice el versículo 10, el que ahora levanta la mirada. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahora es Jesús el que levanta la mirada. Ya no porque le están insistiendo y de forma voluntaria el Señor la voltea a ver a ella. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Uno a uno, hablando con ella. El Señor quiere hablar contigo frente a frente. El Señor te quiere restaurar. El Señor no quiere destruir tu vida, al contrario, Él quiere rescatarte. Él quiere apartarte de ese pecado que te destruye y por eso busca hablarte frente a frente. Puede ser a través de su palabra. Yo no sé cómo ha tratado el Señor de hablar contigo, pero quiere restaurarte. Versículo 11. Y es la primera vez que la mujer habla. Desde que la habían traído arrastrada hasta acá, es la primera vez que en la Biblia se muestra que ella dice algo. Y el Señor Jesús es quien le da la palabra. Y dice, ella dijo, ninguno, Señor. Esta palabra Señor no se refería nada más a que era un nombre. Se refiere a que ella está creyendo que Él es el Mesías. Porque esa es la palabra Señor que se refiere a Dios. Entonces dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esto es tremendo. Este versículo, todo lo que hemos visto es muy importante, pero el versículo 11 es la clave de toda esta predicación. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tremendo. Pasaje clave de la profundidad del amor y de la justicia de Dios. Ninguno de los que le estaban acusando, que le estaban condenando, la había acusado, la había juzgado. Ahora, ¿Jesús la estaba acusando? ¿No? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Pero todos empezaron a irse, solo quedaron frente a frente ella y Jesús. Dice el Señor Jesús, ni yo te condeno. Porque eso es importante. ¿Sabes quién es el único que hubiera sido digno para agarrar una piedra y matarla? Jesús. Porque Él nunca cometió pecado. Él es Dios, santo, santo, santo. Y si hubiera agarrado una piedra para matarla, hubiera sido justo porque ella cometió pecado y Él no había cometido pecado. Hubiera sido justo para hacerlo. No iba a ser condenado por eso. Él era el único digno de poder haberle lanzado la piedra. ¿Pero qué le dijo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y si lo hubiera hecho, hubiera sido justo todavía, pero decidió perdonarla. ¿Quién es Jesús? A veces se nos olvida quién es Jesús cuando estamos leyendo las historias. Pero mira, vamos a ver Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenas de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Cristo, específicamente. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Es el que estaba delante de la mujer adúltera, el único digno de poder arrojar la piedra.
Vamos a ver también Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Vamos a ver el 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tiene un imperio eterno que jamás va a terminar, que vive en luz inaccesible al hombre humano. Porque si nosotros estuviéramos en la presencia de su santidad, estaríamos desintegrados en este cuerpo físico corrupto que tenemos. No hay manera de que pudiéramos estar delante de su presencia de toda su santidad. Cuando Él vino en su naturaleza humana, pues fue en esa naturaleza que pudo relacionarse con el mundo, pero nunca perdió su naturaleza espiritual tampoco. Él es Dios y seguía siendo Dios. Y ese Rey de reyes, Señor de señores, Santo, 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 Emperador del imperio sempiterno, Dios Todopoderoso, le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Porque era importante, ¿ves el peso de sus palabras cuando ahora Él dice, ni yo te condeno? Vamos a regresar a Juan y ya estamos terminando. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le da una orden, un mandamiento. Vete y no peques más. Un mandamiento que le da este Dios todopoderoso. Vete y no peques más. Un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es solo sentirme mal. El sentirme mal es la conciencia. Cuando los judíos no quisieron lanzar la piedra, era por su conciencia, se sintieron mal y no lanzaron la piedra. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirme mal cuando pequé tampoco, porque eso es la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo. Solo sentirme mal no es arrepentimiento. No estoy arrepentido si solo me siento mal. No es una emoción, no es un pensamiento. La Biblia nos dice que el arrepentimiento es una acción, es una obra. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar de pecar. Cuando le dice vete y no peques más, es lo que quiere decir el Señor. Arrepiéntete, deja de pecar. Porque ese pecado era digno de muerte, yo lo perdoné. El Dios Todopoderoso te estoy perdonando, pero te estoy diciendo vete y no peques más. ¿Cometimos algún pecado nosotros digno de muerte? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado, una mentira es suficiente para que delante del Dios Santo, 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 seamos condenados por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios nos perdonó por su gran amor, por su misericordia. Cuando no lo merecíamos, Él envió a Jesucristo a morir por tus pecados, para que por fe tú lo aceptes como tu Salvador y con su sangre, Él con su sacrificio, pague todos tus pecados y puedas ir al cielo al morir. Esa es la misericordia de Dios y es lo que el Señor le estaba enseñando a la mujer adúltera. Pero le dijo un mandamiento, vete y no peques más. Vamos a ver Isaías 57:15. Y este es el último que vamos a leer. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Le habla Dios a su nación Israel, que estaban en rebeldía. Isaías 57:15. Porque así ha dicho, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la tierra, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré,
y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz y paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El Señor habla de pastorearte, habla de mostrarte ese amor, porque como a la mujer adúltera, Él no quiere destruirte, Él quiere restaurarte. El Señor te ama y quiere apartarte de eso que te está destruyendo. Y así como le dijo a la mujer adúltera, así nos dice a nosotros también. Ni yo te condeno, por Cristo nos dijo eso, pero nos dijo, vete y no peques más. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer adúltera hubiera seguido pecando? Si hubiera seguido siendo adúltera. Lo más probable es que los judíos la iban a agarrar y la iban a volver a apedrear para matarla. Hay consecuencias, además de que su vida iba a ser destruida. Pero si se arrepentía, como le llamó Señor, si se arrepentía y cambiaba su vida, el Señor iba a restaurar su vida por completo. El Señor nos da esa oportunidad a nosotros. ¿Hay algún pecado en nuestra vida del cual el Señor nos está diciendo, vete y no peques más? Él perdonó todos y cada uno de tus pecados. En la cruz del Calvario Él pagó todo. Pero ya que me perdonó, si yo acepté ese perdón al aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿hay algún pecado del cual yo no me he apartado? ¿Hay algún lugar donde yo esté peleando con Dios? Señor, pero es que tú no sabes mi situación, yo tengo que pecar. Yo necesito pecar, Señor. Y le pongo excusas a Dios. No sirven las excusas con Él. No le voy a ganar. Él me conoce mejor que yo. ¿Hay algún lugar donde el Señor te está mostrando, tienes que corregir tu vida, tienes que corregir este pecado, porque yo te amo? Te quiero apartar de esto que te está destruyendo. Qué misericordia tan grande tiene nuestro Señor para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.